Entonces, como última pregunta, y para no irnos con mal sabor de boca, eh, sabemos que finalmente el meteorito impacta con la Tierra y porque no se aborda, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ofrecer, creo yo, bajo mi punto de vista, es un poquito de esperanza y entender o qué propondríais o qué pensáis en el cómo tenemos que abordar estos meteoritos climáticos y energéticos. Azara, ¿qué dirías ante esta cuestión? Bueno, es que me parece tan difícil porque como se ve en la película, ¿no? La ciudadanía tiene un poder limitado frente a los grandes poderes económicos y políticos, ¿no? Sobre todo los económicos que compran a los políticos. Pero eh, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Lo primero es acciones locales, ¿no? Lo que decía, que no te fastidien tu barrio, ¿no? Que no te desertifiquen tu región, tu comunidad, que si puedes hacer algo en el pueblo de al lado, si puedes hacer algo pues para renaturalizar el río que pasa por tu ciudad, que acudan especies ahí, pues eso que no es tan difícil de hacer, ¿no? Juntarse varios vecinos, colectivos, huertos urbanos. Eso es muy importante. Y te pongo un ejemplo, hay un documental que se llama Cuando Cuba sobrevivió el peak oil, que en realidad habla de cuando la Unión Soviética pues cae, ¿no? Se desmorona y Cuba entra en una crisis económica que se llama el periodo especial y de repente la gente pues no tiene que comer. Y empieza un movimiento de agricultura urbana, de cultivar donde se pueda, ¿no? Entonces, si tenías una maceta libre en tu casa, cultivabas ahí un tomate, un pimiento, o lo que tuviera. Y al final, o sea, Cuba tiene una agricultura ahora mismo sostenible, hecha sin pesticidas porque no tenían dinero para ello, pero tampoco les ha hecho falta porque unas plantas se protegen a las otras cuando no hay monocultivo. Entonces, o sea, creo que ese tipo de iniciativas locales luego pueden dar lugar, ¿no? A cosas más grandes que nos hagan incluso pues no ya solo sobrevivir, sino vivir mejor, ¿no? Comer mejor, como como pasa en Cuba. O sea, que la esperanza de vida no sufrió con esta crisis económica y es una de las mayores del mundo, ¿no? O sea, no solo pensar en términos de supervivencia, sino también de mejorar lo que tenemos con mucho menos que se puede hacer. Luego, presión política, o sea, necesitamos que nuestros representantes políticos dejen de contarnos pues el cuento de la lechera y que con paneles solares vamos a superar esto, cuando además sabemos perfectamente que cuando se ha descubierto una fuente de energía, esa fuente de energía nueva se ha sumado a las anteriores, sino que no ha venido a sustituirlas. Entonces, corremos el riesgo ahora mismo de que nos digan energía solar, eólica, cualquier otra fuente, el hidrógeno, fuentes renovables, y que lo que estemos haciendo, que de hecho será lo más probable, es ir sumando carbón, petróleo, renovables, etcétera, ¿no? Porque cada vez hay un consumo más grande de energía, ¿no? Entonces necesitamos más fuentes, pero unas no sustituyen a las otras, sino que se van añadiendo. Esto es importante, meter presión política, seguir informando desde los medios. La gente, o sea, nosotros que escribimos en los medios, creo que tenemos una responsabilidad gigante y, bueno, pues no solo nosotros, sino también la comunidad científica, ¿no? Colaborar en el periodismo con la comunidad científica y que se vaya extendiendo el mensaje. Y luego la industria cultural, hablando de la película, creo que tiene también una gran labor porque el imaginario de éxito que tenemos en la cabeza es un imaginario pues, de un yate lleno de tías en bikini, ¿sabes? Como en el caso de C. Tangana, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Cuánto contamina un yate? Lo del bikini me parece bien, pero lo del yate no. Entonces, ese tipo de lujo, ¿no? De imaginario que está en nuestra música, en el cine, vacaciones paradisíacas en la otra punta del mundo. ¿De verdad te hacía falta una luna de miel en Tailandia? O sea, no podría haber sido feliz de otra manera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, crear imaginarios alternativos para que no nos dé la sensación de que todo éxito y todo placer pase por el consumo masivo de combustibles fósiles y por la destrucción masiva de recursos naturales. O sea, se puede ser muy feliz en una huerta o en una piscina con tus amigos en tu barrio, ¿sabes? Creo que eso es importante. Sí, bueno, me ha encantado además que el ejemplo de Cuba tiene como mucha, eh,
bueno, es el mejor ejemplo probablemente de lo que nos va a suceder al resto del mundo a nivel global, que es un periodo especial global que se va más pronto o más tarde y que además de alguna manera ya está empezando, ¿no? El otro día había una noticia que en Pakistán han empezado ya las restricciones con el gas, en China ha habido apagones programados precisamente para no sobrecargar más algunas industrias. Aquí ha habido alertas de gran apagón promocionadas por gobiernos, con lo cual ya también de alguna manera nos tendríamos que empezar a asustar un poquito, pero en el buen sentido de que lo que decía Naomi Klein, ¿no? De que el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde tienes que correr. Y aquí lo paradójico es que sabemos hacia dónde tenemos que correr, pero tenemos que correr hacia atrás. Es decir, de alguna manera lo que tendríamos que haber hecho hace tiempo ya es el freno de emergencia a la locomotora loca esta de la historia, que, claro, es que es lo complicado y es como, digamos, seducir con la renuncia o con un cierto, bueno, la palabra en realidad es lo de menos para mí, ¿no? O sea, yo uso de crecimiento porque me parece que explica muy bien el contexto y me parece que además atenta de una manera que el capitalismo ya no te la compra. El capitalismo no puede comprarte la palabra de crecimiento como te ha comprado sostenible o eco o bio, porque de crecimiento atenta literalmente contra el modelo capitalista de producción de excedente y de reproducción amplia del capital y demás. Y entonces, asumir esto yo creo que es fundamental. ¿Cómo solucionar? Bueno, solucionar igual es... mira, solucionar, por ejemplo, viene de hacer líquido a una cosa, ¿no? Hacerlo soluble. Y de alguna manera quizá eso es lo que tendríamos que hacer de alguna manera un poco también, ¿no? Y es asumir que no hay una receta válida para todos los países, que es un poco lo que comentaba también Azahara antes, ¿no? Pues oye, habrá países en los que tendremos que ser más benevolentes con según qué industrias porque no han tenido tiempo de desarrollarse y habrá países, que somos los más ricos, en los que tendremos que ser más exigentes y claro, el problema que tenemos es cómo conseguir todo eso, porque digamos que el qué habría que hacer sí que está claro a nivel científico. Básicamente es reducir la huella ecológica, reducir el uso de energía y materiales y adaptarnos a los ciclos y a los límites de la naturaleza, que en el fondo es lo que decía Zara, es bonito, es decir, puedes ser muchísimo más feliz en un país que tiene una industria adaptada a su situación y que no depende tanto del exterior, porque si luego viene un problema exterior, cuanto más arriba estés, digamos, en la pirámide capitalista, más vulnerable vas a ser a esa desglobalización que se va a dar, queramos o no. Es decir, es una cuestión de termodinámica, de materiales, de energía que se va a dar y entonces a partir de ahí pues podemos esperarnos a que vuelva otra situación en la que en vez de respiradores y mascarillas, lo que se queda en los gobiernos sean suministros energéticos vitales y otro tipo de materiales imprescindibles, o podemos estar más preparados, ser más resistentes o resilientes o como lo queramos llamar, porque inevitablemente va a haber una situación en la que tendremos que poner a prueba esa capacidad del sistema de resistir, como por ejemplo tuvieron en Cuba y lo solventaron bastante bien, la verdad. Así que cada uno, ¿no? Cada país, cada zona según su contexto, pero todas esas zonas un poco aprovechando el viejo eslogan este tan manido, pero que a la vez es que es verdad, que es lo de actuar localmente y a la vez pensar un poco más allá, porque si no, no nos da. Es decir, actuar localmente es imprescindible, pero necesitamos un cambio cultural, de imaginario colectivo muy rápido a nivel global para que, bueno, pues todos estos países que ahora mismo también de alguna manera se pelean en las grandes cumbres para ver quién queda mejor y quién queda peor, pues se pongan a remar todos a una porque aquí o nos salvamos todos o las vamos a pasar muy mal todos también. Está muy interesante lo que ha dicho Sara en el sentido de, o sea, el tema de cómo se adaptó Cuba, el tema de pues, huertos urbanos, adaptar, limitar, digamos, la tecnología a ámbitos más locales y demás, pero fijaos que esta película consiguió que nos reunamos aquí y al final pues habrá gente que comente y pues es muy importante sobre todo el tema de los medios, ¿sabes? Eso es lo que creo yo, así que a ver, espero que nos escuchen gente que tenga más responsabilidad que nosotros y que atienda razones y que empiecen a hablar de, si no de crecimiento, por lo menos a afrontar que tenemos una crisis energética y climática de una envergadura tremenda y que si no actuamos ya, el meteorito va a golpear muy fuerte, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Me habéis llenado de esperanza por cómo lo habéis comentado. Me voy con un sabor más dulce que agrio
Y a Juan, bueno, darte las gracias porque ya eres un invitado ya más que habitual. Y a Zahara, decirle que, bueno, a todo invitado que viene por primera vez le digo que una vez que entra en el canal ya no sale, esto es como un bucle. Así Vale, que una secta. Pues esto, me uno gustosa a la es, secta. esto es una secta, así que os doy las gracias a los dos Muchas gracias. y nada, a la próxima. No sé si queréis añadir algo más como mensaje de despedida. Nada, yo creo que está bien ya. Que hay que mirar a la tierra. En vez de don't look up, hay que mirar a la tierra que nos sostiene. Sí, look down, look down. Que no hagamos como ese que decía, esta es buena, porque había uno en la película que decía, no miremos ni arriba ni abajo, hay que ser neutral, ¿no? Siempre están los equidistantes, Es lo que distante. Claro. Pues bueno, un saludo. Pues muy bien, muy bien. Venga, Gracias, Rubén. Un beso, vale, chao. chao.